momento. Curso de verano radiofónico. Gastronomía para niños. Con Rodrigo Llanes. 7 de la mañana con 17 minutos y ya tenemos en esta cabina, no sé si están viendo por Periscope, ¿por dónde estamos transmitiendo, Vania Noche? Por Facebook Live ya estamos transmitiendo todos los panes que trajo Rodrigo Llanes para compartir con nosotros. ¿Estos los hiciste tú, Rodrigo? Buenos días. Sí, buenos días. Hice la tarea, todo lo que estuvimos haciendo en el curso, ayer lo estuvimos horneando. Y entonces, para que vean cómo salió el pan integral, en esta ocasión utilicé un molde rectangular de los que caben en el horno de cocina que tengo. El panqué lo hice ayer con un poco de cerezas frescas que encontré en la central de abastos y traje un poco también del pastel que yo elaboré con chocolate. Muy bien. ¿Y dónde está el resto? Porque trajiste como un pedacito, como una fracción de cada uno. ¿Dónde está el resto? En mi estómago, no es cierto. Es que como vengo en bicicleta, solo me ¿Era lo que te cabía? Sí, exacto. Muy bien. Estaba ya como Uber Eats, ¿no? Perfecto, te vamos a conseguir una mochilota para que nos traigas. Sí, para la próxima. Para que nos traigas comida. Pues entonces, a ver, estos son los resultados de tus afanes culinarios y reposteros. Los vamos a probar en breves momentos. No en breves momentos porque no podemos comer en cabina. Ahorita que vayamos al recreo o ahorita los que están fuera de cabina. Pero a ver, cuéntanos, hoy vamos a hablar de galletas. Sí. Las Nada galletas, más para que, un último comentario para que, ya que estamos... El pan no se tortura. No se tortura y entonces se utiliza un cuchillo de sierra, que es ¿no? Dentado. Y se le hace... ¿Cómo? Es radio, joven. Ra. Muy bien. ¿No? Para que no lo torturen. Muy bien. O se parte con las manos. También. Bueno, también, el pan, claro. no, el pan, sí, el pastel no. Bueno, el pastel hay gente que puede vorazmente partirlo con las manos, pero no es lo más recomendable. Entonces, hoy vamos a hacer galletas. Y entonces, esta es yo creo que una de las sesiones que pueden ser más entretenidas para sus hijos. Y la receta que vamos a hacer es doblemente útil. Primero, es casi una plastilina con la que pueden jugar los niños a hacer figuritas, hornearlas y comérselas, y es una receta gourmet, es decir, no tiene el sabor de sus o de salsa. No la emprendas otra vez porque va a hablar Luisa a hablarte de la democratización de los gustos de los seres humanos. No, y entonces como es algo gourmet, entonces las galletas que hagan van a saber exquisitas. Entonces para niños y grandes es una maravilla. La pasta se hace con 375 gramos de mantequilla, 200 gramos de azúcar glass y medio kilo de harina. Y le podemos agregar una cucharadita de esencia de vainilla. A esta pasta neutra después le podemos poner un poco de ralladura de naranja si nos gusta la naranja, o de limón, o le podemos poner nueces picadas, o le podemos poner almendras o cualquier otra nuez que nos guste, ¿no? Los pistaches molidos, piñones, etcétera. Y hay que mencionar que el azúcar glass es azúcar normal refinada, bien molida. Y por eso se vuelve blancuzca y con esa textura. Pulverizada. Pulverizada se le llama normalmente. Se le llamaba antes azúcar pulverizada. Entonces, si no la tienen en casa, simplemente meten a la licuadora el azúcar normal y... Tapan la licuadora, esa parte siempre es muy importante. Ándale, podría ser una de las actividades que a los niños les guste, ¿sabes? Porque va a parecer como experimento de química subnuclear. Meten el azúcar en la licuadora, le prenden y después de unos 2 minutos va a quedar ya hecha el azúcar glass. Les recomiendo que la apaguen al minuto,
le peguen un poquito abajo de la licuadora, en la base de la licuadora, para que se mueva un poquito el azúcar que quedó arriba y luego la vuelvan a prender. Y entonces sus hijos van a estar jugando en este rollo con la licuadora y cuando vean van a ver una especie de humareda o de polvo flotante en el vaso de la licuadora. Lo pueden destapar y bueno, van a toser un poco, pero si absorben una bocanada, la lengua les va a saber dulce. Es como una vaporización de azúcar. Sí, es como sí, también, digamos. Pero bueno, entonces una vez hecha el azúcar glass en la licuadora. Exacto, vamos a batirla con la mantequilla. Esto lo hacemos a manita. Ahora ya no tenemos la paleta, sino ahora usamos nuestros dedos y eso es algo también fabuloso, ¿no? Entonces lo ponemos en un recipiente redondo de metal o si no tienen de metal puede ser de vidrio de esos refractarios y con los dedos empiezan a batir esta mantequilla. De preferencia que esté blandita la mantequilla, es decir, no inmediatamente del refrigerador, sino déjenla reposar 1 o 2 horas antes afuera del refri. Ahorita que están los niños dormidos es momento de ir al refrigerador, sacar la mantequilla y ponerla a temperatura ambiente, o si la compran en el mercado o en el súper, pues ya no la metan al refri, ¿no? Sino regresando ya va a tener la textura correcta. Y entonces la batimos hasta que quede acremada, en este color ya más bien blancuzco. Le agregamos también la esencia de vainilla y finalmente le agregamos la harina. Y cuando mezclemos todo esto nos va a quedar ya la pasta lista. La pasta hay que reposarla luego una media hora para que descanse un poquito y las galletas queden más suaves. Esta receta no tiene huevo. Muchísimas recetas de galletas tienen huevo y el problema es que cuando tú ya mezclas algo líquido como el huevo con la harina, la pasta, si la trabajas mucho, se hace chiclosa. Más bien se vuelve dura, se empieza a algo que le llamamos nosotros desgrasar, es decir, se le empieza a salir la mantequilla a la pasta y las galletas quedan duras. La maravilla de esta receta es que no ocurre eso. Y es muy maleable, ¿no? Entonces, con esta pasta podemos hacer muchísimas cosas, desde sacar bolitas, ponerlas luego en una charola engrasada o con el papel estrella, aplastarla tantito y meterla al horno y tan. O que los niños hagan las bolitas y luego se pongan a hacer las figuritas que quieran, ¿no? Si van a alguna tienda de estas de productos como para pastelería, luego se van a encontrar que ya hay confeti de azúcar, estrellitas, chispitas, todo esto. Entonces, pueden comprar un surtidito de eso para que los niños pues hagan o anillos o pulseras o muñequitos o monstruos o su nombre, etcétera, con la pasta de galletas. Nada más hay que entender que es una galleta, no un bombón. No un retablo barroco tampoco. No es Santa Prisca, muchachos, tranquilos. Imagínate que hicieran una Santa Prisca de galleta. Yo estuve una vez en un concurso, sí, donde hicieron una piedra del sol de pan. Imagínate. Así con masita, hicieron cada uno de los signos del calendario, todos los glifos del sol, etcétera. Fue una cosa sorprendente, realmente maravillosa. Bueno, pero regresando a nuestra pasta de galletas, esta pasta de galletas, cuando les digo que no es bombón, es porque hay que aplastarla antes de meterla al horno, ¿no? Entonces, nunca la dejen así como una bolita, como una canica, sino que ya que está hecha canica, la aplastan. Y hagan que si sus hijos van a jugar a hacer figuritas, que las figuritas las hagan con porciones más o menos pequeñas y que no queden muy anchas. Porque queda cruda de dentro. También, si ustedes quieren y tienen moldes de galletas, que esos a lo mejor en el cajón de nosotros los abuelitos pueden encontrar 2 o 3 moldes. Bien oxidados, lávenlos bien, sí, por favor. Bien llenos de cochambre y oxidados, lávenlos y ya estuvo. Entonces, esta pasta se puede extender.
Normalmente en una panadería se extiende utilizando un rodillo y se le pone harina abundante en la parte de abajo, en la mesa. Luego se pone la pasta, se aplasta un poquito con las manos, se pone harina arriba y luego con el rodillo se vuelve a extender. Hoy en día que estamos ya en la época del plástico, pueden abrir una bolsa grande de plástico con unas tijeras en dos, meten la pasta dentro, la cubren con otro trozo de la misma bolsa de plástico y lo extienden. Con el rodillo. Con el rodillo. Un poco como las prensas de tortilla, que ya ven que luego ponen dos trozos de plástico, pues más o menos igual. Y es más, si tienen un tortillero, pues lo pueden utilizar, nada más no le den para que quede con espesor de tortilla, sino un poco más ancho. Y retiran con cuidado la parte de arriba del plástico y pueden ir cortando con su molde las galletas que quieran. Esta pasta de galletas se tiene que hornear como por 7 minutos en piezas pequeñitas en el horno a 180 grados. Como les digo, pueden decorarlas con cualquier cosa que vendan en estos lugares. Si lo que quieren es hacer unas galletas que sepan exquisitas, entonces pueden picar un poco de nuez y agregársela a la pasta y luego ya hacen las bolitas o ya hacen las figuras que quieran. Pueden hacer lo mismo con almendra molida, pueden hacer lo mismo con avellanas. Si quieren que sepa chocolate, hay que agregarle un poco de cocoa y simplemente le agregan un trocito más de mantequilla para que quede suave, porque la cocoa va a secar la pasta. Ahora, si ya estuvieron haciendo las galletas y utilizaron la harina, la pasta se va a ir secando y se va a ir haciendo más difícil de trabajar. Y sobre todo cuando están con niños que de repente hacen una figurita y no les gustó y la vuelven a hacer y esto y lo otro. Entonces, si se les empieza a secar un poco la pasta, simplemente agregan un trocito más de mantequilla y vuelven a amasar la pasta y les queda otra vez maleable y como plastilina para niños, lo cual esa es una gran ventaja. E incluso si quieren hacer una cantidad grande de pasta, digamos el doble de la receta, para entretener a sus hijos durante una semana, ¿no? Es así de en las mañanas, a ver, ¿quieren que volvamos a hacer las galletas? Entonces ya nada más toman la pasta que ya hicieron, se la dan a los niños y es como jugar a plastilina en la mañana, hornear sus galletas y luego ponerlas en bolsitas y regalarlas, porque si no el empacho ahí te encargo, ¿eh? Las pueden traer a primer movimiento si les sobran. Sí, exacto. Ahora, ¿qué otras cosas podemos hacer? Ya horneadas las galletas y cuando están todavía calientitas, no tanto como para que quemen, pero sí calientitas, estas galletas las podemos revolcar en azúcar con canela y sabe delicioso. Es una cosa riquísima. Variante gourmet exótica, en vez de canela le pueden poner curry o cardamomo al azúcar y sabe también maravilloso. Incluso le pueden poner un poco de cardamomo a la pasta y es sensacional. Antier que estuvimos haciendo el pastel y que hablamos de la cobertura para las galletas, que es el ganache, que es esta mezcla que se hace con 200 gramos de cobertura de chocolate por 100 mililitros de leche caliente. Esta mezcla, si la hacen ustedes, ya que está ligeramente fría, pero todavía está líquida, les puede servir para cubrir la superficie de la galleta. Entonces remojan un poquito la superficie, le quitan el exceso agitándola y luego la ponen a secar boca arriba. Así les quedan unas galletas como espejos de chocolate deliciosos, ¿no? ¿Qué otra opción hay? Pueden tomar un poco de jugo de limón, digamos el de un limón o 2 limones, y le agregan azúcar glass hasta que les quede una especie de... que nosotros le llamamos fondant, pero es algo que a lo mejor la mayoría no conoce. Hagan de cuenta que es como una especie de... una pasta, ¿no? Una pasta, pero líquida, ¿no? O sea, que todo esto lo mezclan con una cuchara. Y entonces, nada más hay que hacer una pequeña prueba de que está en su punto.
toman unas gotitas de esto, lo ponen en la mesa, dejan caer unas gotas pequeñas, y si en unos minutos se seca y la pueden tocar sin que se quede líquida, sin que esté líquida, entonces ya tienen una cubierta para hacer galletas de limón. Entonces toman las galletas y sobre la superficie también remojan en esta pastita de limón, le quitan el exceso y luego las ponen boca arriba para secar. Entonces ahí tienes otra variante: chocolate, limón, las nueces o las almendras, o los pistaches. Los pistaches los pueden pelar, moler, y agregárselos a la... Piñón. El piñón, desde luego, ¿no? Más caro, pero... Es más caro, pero es delicioso. Las galletas además pueden durar en perfecto estado 15 días sin ningún problema. Como no tiene líquido, entonces la pasta dura bastante. Que además es una variante de las galletas que son las pastas, ¿no? Que son estas galletas más secas, ¿no? Que no son justamente esta cosa recargada, que por ejemplo en Estados Unidos, en la repostería de Estados Unidos se usa tanto, que está llena de cosas, sí, ¿no? Que tiene mantequilla de cacahuate y chispas de chocolate y macadamia y no sé qué, sino que es una pasta muy sencilla para acompañar el café, el té, nada más una cosa dulce. Exactamente. Y ya. Y al lado del café express es así un toque chic, muy gourmet, ¿no? O si nos invitan a las abuelitas a sus casas, nos pueden ofrecer un platito de estas galletas. Un platito de galletas, y un tecito de azar del azar del jardín. Exactamente. Uy, híjoles. ¿Cómo se conservan? ¿En una caja seca? En una caja seca o en un frasco. Ah, sí, en un frasco tan. En una lata. En una lata, desde luego. Dice Rosario Martínez, la pasta queda como la cubierta del pastel 1000 hojas. Sí, porque la cubierta del pastel 1000 hojas es el fondant, ¿no? El fondant es una pasta que se hace con azúcar cocida con agua y luego se bate cuando ya está a 120 grados más o menos. Esto ya se vende de forma industrial, pero para hacer nosotros esa cubiertita como del pastel 1000 hojas, pero con sabor a limón, simplemente mezclamos jugo de limón y azúcar. ¿En qué proporciones? Depende del tamaño del limón, ¿no? Porque si es de estos limones sin cáscara, que son grandes, pues necesitarán, yo creo que unos 200 gramos de azúcar. Si son 2 limoncitos pequeños, de los que exprimimos luego en el taco, pues entonces necesitarán 100 gramos. Esta pasta además sabe muy, muy rica. O sea, va a ser el hit parade. Si las dan. Es irla probando y que no sea dulcísima. Exacto. Va a saber dulcísimo, sí. Pero como es una cantidad muy pequeña y con el ácido de limón, es una combinación perfecta. Por favor, no vayan a usar margarina, porque entonces todo el exquisito de esta receta se pierde. Es que ahí va yo, todo el chiste de esta receta son tan sencillas que todo se te quedan los ingredientes. Sí. Entonces, sí, por supuesto, no usar margarina, o sea, no tomar atajos, es lo que es. Sí. ¿No? Quiere una receta baja en calorías, no se coma una galleta o cómese una galleta. Exacto. Pero, a ver, ¿y alguna mantequilla en particular? Revisen nada más que sea mantequilla pura de leche de vaca. ¿Con sal, sin sal, sin sal? Sin sal, eso sí, de preferencia, ¿no? Había ciertas marcas que estaban en el mercado, pero ya no existen. O sea, hace mucho que no puedo comprar mantequilla Gloria, que era como que la que usaba mi abuela y la que usé yo por muchísimos años, pero ahora llego a la central de abastos y ya no veo que haya mantequilla Gloria. No sé si es que ya no hay para abasto o específicamente... Yo creo que en el súper todavía hay. A lo mejor. Cualquiera que sea de vaca. Me dicen que sí hay. Yo en Malinalco, cuando cocinaba cosas, solo encontraba chipilo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa también funciona. Pero en fin, cualquier mantequilla. Ahora ya con la globalización hay unas mantequillas danesas que venden. Sí, puedes mandar a traer unas de China por Amazon. O esperar a que llegue la nao. Eso me gusta. Junto con los pistaches. Ajá, y el curry que quieres. Exacto, y todas ¿no? estas el cardamomo. cosas. Que ese es otro tema.
Sobre todo la repostería alemana, que les encantan las galletas porque es la manera de calentar las casas durante el invierno, echan mucha mano de todas estas especias, ¿no? Las galletas terminan siendo algo muy distinto de lo que estamos acostumbrados nosotros, tienen menos azúcar, son mucho más duras. ¿Qué especias tienen estas galletas? Muchas veces le ponen clavo y le ponen jengibre. Y un azúcar que le llaman azúcar candy o cande, que no es el azúcar normal refinada, sino son una especie de piedras cristalizadas. ¿Por qué tienen ese azúcar en Alemania? No lo sé. Aquí solo la pueden conseguir en la droguería Cosmopolita. Y pues, es un azúcar rara, ¿no? ¿Puedes comprar azúcar en la droguería Cosmopolita? Sí, en la droguería Cosmopolita puedes comprar especias. No, yo sé que puedes comprar hasta estricnina, pero no sabía. Digo, no, se me ocurre, ¿no? No es que yo tenga ganas de usarla. Pero... Ese era el lugar típico que estaba además muy cerca de la escuela de pastelería donde yo estudié, donde ibas a conseguir las cosas imposibles, ¿no? O sea, ahí vendían la manteca de cacao, el mismo cardamomo, ahí te lo venden entero o molido, las esencias que quieras, el azúcar cande, vainilla de verdad, en fin. Todo eso ahí te lo venden. Todo eso en la droguería Cosmopolita, fíjate que ese es un dato de la Ciudad de México que no conocíamos quienes no tenemos mayor necesidad de azúcar cande. También en Alemania las hacen muchas veces con azúcar mascabado. Y eso le da una textura, ya con el huevo y otros ingredientes, más húmeda y chiclosa a la galleta. La pasta que estamos usando ahorita es una pasta, entonces la muerden, es compacta y es sabrosísima. O sea, pero la suavidad depende de la mantequilla, ¿no? Sí, exactamente. Pero es una textura distinta a la de la que tiene esta pasta a estas otras alemanas. No, con las alemanas te puedes romper un diente, ¿eh? Sí, de hecho, lo que te recomiendan es guardarlas 2 semanas en bolsa de plástico para que se les vayan, llueva un ratito. Casi. En una bolsa de plástico, meterlas contigo a la regadera y ya probablemente estén comestibles como para el exactamente. Oye, y lo que tendríamos que preguntarle a la audiencia es... Mañana termina nuestro curso, entonces puede ser un viernes de complacencia. Entonces, si quieren alguna receta así que nos quedó en el tintero. Que no sean los chiles en nogada, Juan Mario Pérez. Tenos un poco de compasión. El barroco lo vamos a dejar para el próximo mes. Nos pregunta, sí, pero si hay alguna receta que les interese, claro, que tenga que ver con repostería y con horno. Exactamente, sí. Hay otra pregunta que está dando vueltas desde el lunes, que es cómo cambia un horno de un horno al otro. ¿Cómo conoce uno su horno? Okay. Porque no todos son iguales. No, esa es una relación muy personal. La cuestión con los hornos es que a veces no se utilizan por mucho tiempo y el día que lo utilizaste metiste una pierna de cerdo y entonces empezó de repente a hervir la salsa y a sacar su jugo y entonces se te desparramó todo aquello por la base del horno. Se te empezó a quemar, entonces cada vez que prendes el horno huele a carbonización de demi-glace de cerdo y a veces llegas a mojar las espreas del gas. Entonces por eso luego no prende bien o no jala. Entonces jala disparejo. O jala disparejo. Si jala muy disparejo, lo que yo hago, porque he tenido hornos muy disparejos ya en la panadería, es ponerle unas piedras a la base del horno, ¿no? Esa charolota donde abajo está el quemador, si ven que de un lado quema de más, pues ahí le ponen 2 tabiques, ¿no? De estos de ladrillo rojo. Y eso va a hacer que el calor se haga parejito. Y luego metes los pies y haces un tema calo. ¿Qué quieres? Eso está chidísimo. Muy bien. Esa es una de las opciones. Luego, ayer nos pasaron la imagen del horno, bueno, más bien el tip del horno milagro, que es una de estas invenciones mexicanas que vale la pena mencionar. Porque yo recuerdo que en mi casa, cuando era niño y estaba yo en estos pininos, de repente nuestro horno no funcionaba muy bien, que digamos. Entonces tenías que recurrir al horno milagro, que es una especie de olla molde que pones sobre la estufa.
que tiene una basecita primero, luego ya pones el molde, y este molde cierra herméticamente y tiene unos agujeritos que tú vas modificando o modulando conforme vas cociendo las cosas. Entonces ahí prendes la lumbre de la hornilla, lo pones a fuego bajito, y en este molde lo engrasas bien como si fuera molde de pastel. Es siempre un molde de rosca, porque eso ayuda a que sea como un hornito. Tiene una cubierta de cristal, y entonces ahí puedes hornear o el pastel o el panqué, o incluso el pan. Entonces, ahora sí que sí recuerdo así de saca el ropero abuelita, ¿no? Entonces, pero bueno, quien tenga todavía eso puede hacer todavía más retro o vintage su panadería y decir, no, pues yo horneé esto en horno milagro. Búsquense por ahí todas las instrucciones, porque tienes que moderar bien el calor, tienes que tener todas las piezas, porque si no le pones la de hasta abajo se te va a quemar el pastel, y tener mucha paciencia. Y claro, pues esto ahí le da un toquecito distinto, porque pues en una época no era fácil que hubiera hornos en todas las estufas. Entonces, para que la gente que tenía nada más las hornillas pudiera hornear, se inventó este horno milagro, que es como de los años 50. ¿Y cómo sabes la temperatura, los grados? Ahí es pues es el asunto mexicano. Exacto, o sea, uno le va tanteando, muchachos. Ahí el goloso mestizo es el que dice, mira, aquí le mueves y y tacatá, y así es el asunto. Mira, Vania Nuche cómo se ríe. Estaba semidormida, pero mira, ya despertó. Rosario Martínez, que ella sí es tu alumna más aventajada, tiene 2 preguntas muy importantes. ¿Se tiene que precalentar el horno? Sí. Siempre que vayan a hornear cualquier cosa es recomendable precalentar, a menos de que sea un horno pequeñito eléctrico, ¿no? Porque ese sí se calienta tan rápido con la resistencia que no tiene ningún caso precalentarlo. Pero si es de estufa, sí. Y conforme va avanzando el tiempo y se va calentando más, va durando menos la cocción, ¿no? También. O sea, porque pensando en las galletas que metes varias charolas, sí, ¿no? Que es en varias tandas, pues cada vez dura menos. Exactamente. Eso sí, tengan cuidado, porque el horno se va a ir calentando cada vez más. Entonces, claro, para una receta como la que tenemos ahorita en el Facebook, créanme que en media hora ya hornearon todo. Pero yo luego en las Navidades tengo que hornear como 100 kilos, entonces hay una cosa tremenda. Y sí, ya las últimas se cuecen rapidísimo y más bien tienes que estar... ¿Cómo te das cuenta que ya están? Porque se doran de las orillas, ¿no? Las orillas de la galleta se ponen cafecitas, todavía y ligeramente doraditas arriba, ligeramente, que no queden cafés. Si hay humo, preocúpese. Sí, si huele a quemado, es que se quemaron. Y la última pregunta Andrea González pide una receta sin gluten, eso va a ser más complicado, pero lo vamos a intentar. Javier Ramírez Amaro pide nada más tarta de Santiago para las complacencias. Sí. Y pimienta rosa, pregunta Rosario Martínez, ¿le podrás poner a las galletas? Desde luego, sí. Pimienta rosa, ya si tienen un pirul, ¿no? Y sacan la pimienta rosa. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rodrigo Llanes. Ya te estaremos contando cómo nos va con las galletas. Y bueno, pues ya saben, mañana vamos probando complacencias, a ver qué gana para la receta de mañana. Recuerden, son cosas que involucran el horno, ¿no? La del sin gluten tendríamos que hacer tamales con maíz, ¿no? ¿Los puerquitos de piloncillo también llevan harina? Sí. Sí. Bueno, hay unas harinas especiales. Lleva también harina. Sí, bueno. El pan de elote que no lleva harina es el pan de la tierra, como decían los conquistadores, que son los tamales, o las tortillas, o los tlacoyos. Bueno, pues vamos a seguir pensando recetas sin gluten. Muchísimas gracias, Rodrigo Llanes, chef, historiador y dueño de este curso de verano tan bueno como el pan. Ya nos vamos, apúrate para que nos vayamos a comer todo lo que nos trajo. Primer movimiento.